Sí. Que no salga yo por favor a cuadro porque no me gusta salir en las cámaras. ¿No? No. Están en la vista de privacidad. No. Para nada, yo soy... Bueno, vamos a seguir, por favor. Aquí les carpeta de los nuevos, de los que regresaron. Bueno, primero aquí me falta carpeta de los que no vinieron la semana pasada. Ok, ¿alguien más? No. Dentro de su carpeta, si gustan abrirla, una mandarina, una gelatina. Este es un mensaje de recibido a quienes se las acabo de entregar. Me hace favor de llenarla y ahorita al final me lo entregan. No viene ahí su encuesta de evaluación diagnóstica, pero ustedes pueden llenar esa evaluación diagnóstica también. En este momento la pueden llenar en línea. Nosotros vamos a identificar que ustedes son del grupo presencial, ¿de acuerdo? Y los que todavía tienen evaluación diagnóstica. Ok. De todas maneras, los que faltan de entregarla me la dan al final, por favor. En el caso de los que les acabo de entregar la carpeta, si no viene su evaluación diagnóstica, les pido por favor que la contesten en línea. Tal vez tienen hasta el próximo domingo para regresarla de contestar, ¿de acuerdo? Y bueno, una evaluación diagnóstica, yo creo que ya la hicimos la semana pasada. Nada más para los que recibieron en su carpeta y acaban de ingresar al grupo, se acaban de incorporar al grupo ya, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir entonces con el maestro. Bueno, vamos a continuar. Les recuerdo que primero pasamos los diferentes tipos de víctimas que tiene cada autor y finalmente la crítica. Porque bueno, les había dicho que esto fue desde el siglo pasado y que cada una de las tipologías que manejan estos autores pues han sido criticadas. Así es de que vamos a continuar. Estábamos con el atormentador y bueno, pues aquí dice que han utilizado a otros hasta provocar su victimización. Aquí podríamos hablar de quién, del atormentador, de qué tipo de persona estaríamos hablando cuando hablamos del atormentador. Ustedes podrían decirme que estamos hablando de un violentador familiar, por ejemplo, y que bueno, una vez que ya ha atormentado tanto a las víctimas de violencia familiar, finalmente él logra su victimización. Y únicamente mencionaría el ejemplo de este programa de mujeres asesinas, que muchos de los programas son de mujeres que le dan muerte a sus esposos, o algunos anteriores, como por ejemplo la Tamarina en el Distrito Federal que le dio muerte a su esposo. Bueno, entonces, aquí en lo que habla del excluido y del agresivo, su imposibilidad de defensa, imaginación o su provocación lo hace fácilmente victimizable. Vamos a irnos un poco más rápido con otra clasificación que hace Von Henry. Él dice que hay situaciones de la víctima. La víctima aislada se aparta de las relaciones sociales normales, se torna solitaria y pone de ejemplo a los ancianos. La víctima por proximidad, que bueno, ya habíamos hablado de este tipo de víctimas por proximidad, y dice el autor, la proximidad excesiva, angustiosa, es un factor victimógeno, espacial, familiar, aglomeraciones, incesto, y esto ya lo habíamos comentado. Otra de sus clasificaciones, impulsos y eliminaciones de iniciales de la víctima con ánimo de lucro, que también ya lo habíamos manejado en la clasificación anterior. Por codicia, deseo de enriquecimiento, fácilmente víctima de estafadores. Víctima con ansias de vivir, que se ha privado de cosas y trata de recuperar el tiempo vivido. Ansias de libertad, búsqueda de aventuras. Y bueno, aquí encontramos que hay algunas personas que están muy sujetas al interior de la familia,
todavía la cultura hace que acepten cierto tipo de instrucciones por parte de los progenitores, y una vez que ya se han liberado de ellos, pues llevan a cabo algunas conductas que pueden resultar en su victimización. Víctimas agresivas ha torturado a su familia, amigos, subordinados por mecanismos de torturación, se convierten de víctimas en victimarios, ¿sí? Y víctima de valor, sentimiento arraigado del pueblo, que determinadas personas inútiles omiten temas de menos valor. Aquí, esta clasificación de Jensen ha sido muy criticada, y lo que vamos a hacer es leer las críticas que ha llevado a cabo esta clasificación. Dice, más que una clasificación, parece una ejemplificación de situaciones, actitudes, personalidades y de percepciones sociales. La segunda clasificación tiene criterios más claros, además intervienen una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y para mayor crítica, no es exhaustiva. Una misma víctima puede ser considerada en varias categorías. Por eso es que también ya no la pasamos toda, porque como que se repite, ¿sí? Y bueno, veamos una definición de Jiménez de Azúa, que él dice que hay una víctima indiferente, hay víctimas determinadas, hay víctimas coadyuvantes. En esta clasificación de víctimas coadyuvantes ya hay víctimas resistentes, hay víctimas reales y víctimas presuntas. Las víctimas indiferentes son las que pudo haber sido, puede ser cualquiera, fue elegida por el criminal al azar. Y aquí podríamos hablar también de esa clasificación que nos hace Mendelssohn de la víctima ideal. Víctimas determinadas son aquellas escogidas específicamente por el criminal, ¿sí? Y dentro de estas determinadas, pues encontramos a las coadyuvantes que participan activamente en el delito, como el homicidio justiciero, atormentador, atormentado, pasional, duelo, niña, etc. Resistentes, aquí puede ser real o puede ser presunta, ¿sí? Se defiende de manera efectiva la real, y la presunta es victimizada en forma tal que nos indica que el criminal sabía que se iba a defender. Bueno, y las críticas a esta clasificación: es coherente al tomar un criterio general. No obstante, la víctima indiferente puede encontrarse también la resistente y coadyuvante, aunque se suponga que la víctima siempre debe defenderse. En realidad, esto no sucede con la frecuencia esperada. Y bueno, viene otra clasificación de Patán, que si nosotros la vemos con mucha crítica, vamos a ver que es parecida a otras que ya hemos revisado. Por ejemplo, la víctima deseosa, suplicante, dice que desea el acto delictuoso y hace todo lo posible por incitar a la gente a cometerlo. Y le suplica, presta su ayuda y asiste para facilitar la ejecución de la acción. Pues bueno, ¿ustedes piensan que pudiera existir una víctima de esta naturaleza? La víctima que consciente libremente es voluntaria, pero se diferencia del anterior porque generalmente no toma parte activa en la comisión de la infracción. No decide, no ensaya defenderse e impedir que la infracción tenga lugar. La víctima sin consentimiento, la cual no quiere decir que no haya favorecido la comisión de la infracción y que ello sea, por lo tanto, excluida de toda responsabilidad. En esta última, también nosotros tendríamos que ver si hay alguna coincidencia con las clasificaciones que hemos visto. Hay víctima no participante, víctima latente o predispuesta. También maneja ciertas predisposiciones biopsicosociales como la edad, el sexo, el estado físico, el alcoholismo
sociales como la profesión o oficio, condición económica, condiciones de vida, las psicológicas, desviaciones sexuales, negligencia, imprudencia, confianza o desconfianza. Y bueno, aquí vamos a la crítica directamente. Esta definición de Platón nos dice la crítica que es confusa, principalmente por la discusión en los niveles de interpretación. Algunos niveles no participantes, provocativas, están concebidos desde el nivel de interpretación conductual. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de 3 niveles de interpretación? ¿Sí? Bueno, pues aquí en esta crítica dice que está concebida la clasificación desde ese nivel de interpretación conductual, en tanto que otros desde el nivel de interpretación individual o personal. Por tanto, una víctima puede colocarse en varios supuestos al mismo tiempo. Y pasaría lo mismo que con Kate, ¿o no? No es exhaustiva, solo observa la vida. También hay otra clasificación de Newman. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de este grupo de personas que no aceptan a la victimología como una disciplina independiente? Y mencionamos a Newman al final estaba la diapositiva, que al final estaba Newman. Y decíamos que Newman lo hacía con mucha cautela, ¿sí? Porque no estaba de acuerdo, pero decía que con el pasar del tiempo pudiera aceptarse, ¿sí? Bueno, aquí él hace una clasificación, dice individuales, sin actitud victimal, las inocentes, las resistentes, con actitud victimal culposa, las provocadoras, legítima defensa, las provocadoras genéricas, cooperadoras y coadyuvantes, solicitantes o rogantes, con actitud victimal dolosa, por propia determinación, como las que se suicidan, delincuentes, ciertos timos en estafa, las familiares, niños bloqueados y explotados económicamente, trabajo, instigación a robar, por ejemplo, mujeres maltratadas y delito en el ámbito conyugal como la violación de víctimas. También hace una clasificación de víctimas colectivas, que bueno, esto no tiene mucho caso que lo veamos, porque son colectivas, a lo que a nosotros nos interesan, son víctimas de violencia familiar. Esta crítica que se hace a esta clasificación de Newman dice que es minucioso, de gran utilidad por la cantidad de posibilidades, pero no es exhaustiva. El criterio de clasificación es correcto, aunque hay dudas en el último grupo, víctimas de la sociedad o del sistema social. Aquí es donde hay dudas que puede prestarse a probabilidades de tipología. Así es que bueno, vemos entonces que sí podríamos tomar en consideración estas tipologías, independiente de que no estemos de acuerdo con ellas, para realizar nuestro trabajo de análisis de la película. Vamos a tomar un tiempo para hacer nuestro análisis. Les vamos a dar unas hojas, son unas hojas no de cuaderno. Quiero que les entreguemos unas hojas de rotatorio para que ustedes hagan la letra grande y les quepa todo lo que tienen de opinar respecto de lo ocurrido en esta pequeña película. Les quiero comentar que podríamos decir, cuando hablemos de las características de la víctima, cuál es esa ubicación que le vamos a dar, en qué tipo de víctima la vamos a colocar. ¿Sabemos nosotros cuántos tipos de violencia familiar existen? ¿O no es así? Así es que también vamos a mencionar esa parte. Vamos a procurar que el equipo que va a trabajar sea las personas que están en la mesa, para que no tengan que desplazarse. Así es que si ustedes están solitos, por favor se acercan a una mesa para que podamos trabajar. Por favor. Sí, también les voy a pedir
pongan su nombre en cada hoja. El nombre de todos los que están en la mesa, por favor. Tipos de violencia. No existen. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Tipo de víctima. Voy por un marcador. Se vea más bonita la A ver si nos invita él. Yo le hago así una promoción. Yo de pronto aparezco sentada allá, ¿no? Sí, hasta allá. Y yo no fui. Pero ya ves que los rojos cuando ahí en eso nada más ahí. Pero bueno, sí, mejor llega así. Es que es malo el tiempo. Y tú apartándole tan buena gente de su lugar. Ya él es malo. Compañeros, no vamos a tener mucho tiempo, vamos a tener 30 minutos. ¿Cuántas limitadoras? ¿Quién tiene ventana? ¿La mía? Así que a las 12:10 vamos a terminar, por favor. La de ella también. La mía también. Lo mismo, está pintada, ella también. Características. Nada más características. Llevamos esto. Yo escribo. Ya. Sí, lo va a decir. Yo no Nos sé. encanta. Voy con ella. A ver, les hice al por ese video cuando se arma. Vamos a empezar con no, nada más víctima, ¿no? Y vamos a empezar con eso, ¿o no? Video. Sí, lo que pasa es que pidió las características personales de las víctimas y también de los agresores. Y hay que darle espacio para poner las circunstancias en lo cual se llevó a cabo. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser si estuvieras en una circunstancia así? Y el tipo de víctima. Sí, eso que ponía. De la víctima. No, y los tipos de violencia que se llevaron ahí, pues es mucho. Sí, a ver si podemos. Fíjate. Por el otro lado, ¿no? Aquí la víctima es, bueno, digamos lo que es baja autoestima, aislamiento
aislamiento, vergüenza, temor, pánico, depende emocionalmente dependiente, perdón. Manipulable. No, la víctima y el agresor ya es más manipulador. ¿Ya termina? Ah, licenciada, ¿por qué se ató? Demasiada practicidad, ¿no? Dijo que teníamos menos de 30 minutos. Le contesten a ella cuando le... No, ¿para hacer esto? Para que estemos. ¿Por qué no me dices? Bueno, voy a secretaria hasta regreso. ¿Qué me estresa, no? Ya se perdió por media hora, tiene media hora. No, voy a perder media hora. Sacar las sombras. A ver, vamos a empezar. Porque eran las características personales, ¿no? De la víctima. A ver, Sin ponerles a ustedes en foco, ¿puedo grabar su actividad? ¿El qué? ¿El cabello? ¿Qué? Su actividad. Sí, yo no voy a salir adelante. Mientras salga la hoja todo está bien. Ah, Mientras yo me aleje de esa camarita, bajaste de ese mientras estés aquí tripié, cerquita, corrón grave. no sale. Era dócil, ¿no? También. Ella no podría ser víctima ahí porque no soy cosa. hablas de las mañas. Se aislaba. Sí, pero no siempre fue así, porque acuérdate que dijeron que era divertida, audaz, amistosa. Lo que pasa es que las mujeres tienen discapacidad para escribir. Y cuando su familia las cosas Como dislexia. amistosa. Entonces, cuando puso a notar algo, a veces se equivocó y él la revió. Sí. Por ejemplo, ¿de qué manera? Indefensión entra ahí. Se siente que no se puede defender. Y ya está ahí porque de nuevo ¿Definición más con ese o con C? Con C creo. víctima, agresor y de mamá. Sí, ¿no? Agresor. Ahora, ¿cuáles serían las circunstancias de la aquí de la víctima? Sería miedo. Miedo. ¿Muchas qué? Muchos insultos en la primaria. Si le echo ganas me puede quedar más después. ¿Quieres que quede más? Indefensión. Creo que es mi tema más culpable. ¿Cómo entra de mucha insatisfacción? La característica de víctima porque estaba en esa situación. No, sí, pero la compañera la alcanza a escuchar. Más degradación que la acción inferior y humillación. Pero degradación, humillación. Pues van de la mano que humillación. Porque la no, pero de la víctima. Ella es de la degradación, sumisión y la bajonación. O sea, siempre la relacionando. ¿De qué?
Perversa. ¿Sí? ¿Nos hablabas mal ahí? Afecto, entre comillas, ¿no? Afecto y o atención. Sí. Ajá. Ya, ahora vámonos con la otra. Ajá, vamos para que la víctima no es culpable. No, tampoco. La agresión. El agresor. La agresión es dominante, controlador, celoso, dominante, manipulador. ¿Por qué